escuchan? Perdón. Ya. Muy buenos días. Un saludo a todas y todos. Es para mí un honor participar de este foro. De antemano agradeciendo a la representante Olga Lucía, a la representante Liliana, por la invitación a Sohouse como asociación que representa la vivienda turística. Consideramos que estos escenarios son muy importantes para escuchar los múltiples puntos de vista de los actores de la propiedad horizontal, pero también estos nuevos actores que se involucran dentro de la propiedad horizontal, como son estas viviendas turísticas y demás, ¿no? Creo que esa reunión y esa mesa de trabajo que citaba la representante Liliana, sería muy importante que también invitara a las organizaciones civiles como nosotros para contribuir a ese constructo, porque lo que yo veo en primera instancia, antes de empezar con mi presentación, es que hay mucho desconocimiento. ¿Sí? Hay mucho desconocimiento. Veíamos cómo hay un tema y una confusión de las cifras. Están las cifras el RNT, del Registro Nacional de Turismo, que trae el ministerio, pero también están las cifras de las plataformas. También nos damos cuenta cómo el IDT tiene un poco de confusión respecto a las imposiciones tributarias y normativas para nuestra industria. Entonces, lo que yo sí percibo acá es una amplia necesidad de reunirnos a trabajar en conjunto. Esto debe ser un constructo colectivo donde se lleguen a acuerdos y donde se llegue al mejor camino en favor de la vivienda turística, pero también en favor del desarrollo turístico de nuestro país. Bueno, traje una presentación, por favor. Bueno, listo. Entonces mi presentación quiere aportar como puntos de vista e ideas a esta construcción colectiva, como lo mencionaba. Entonces la denominé las nuevas dimensiones de la propiedad horizontal, vivienda turística, entendiendo que la vivienda turística es un escenario, ¿sí?, que está adquiriendo cada vez más relevancia, como lo vemos en términos de cifras, dentro de la propiedad horizontal, ¿sí? Es una nueva dimensión y cómo debemos abordar, cómo debemos comprender en qué consiste esa nueva dimensión que se encuentra dentro de las propiedades horizontales, partiendo que creo que acá la mayoría de nosotros habita una propiedad horizontal. El 60% de la población colombiana habita en propiedades horizontales, pero también hay un elemento muy bonito y muy interesante que podría decir que el 100% de las personas que nos encontramos en este escenario somos turistas también, ¿sí? El 100% de las personas que nos encontramos acá somos turistas también, y eso nos lleva a reflexionar y a romper, a no estigmatizar y a romper de cierta forma conceptos negativos hacia lo que es el turismo y hacia lo que es el rol que desarrollamos nosotros en algunos momentos de nuestras vidas como turistas. Entonces, por favor, pasar. Por favor, pasar. Listo. Primero, entonces, ¿de dónde nace el modelo actual de lo que comprendemos en Colombia como vivienda turística? Como bien lo mencionaba Andrés, la vivienda turística viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Los primeros esquemas de alojamiento que existieron eran esquemas de alojamiento similares a lo que era una vivienda turística, ¿sí? Hace muchos años, ¿sí? Pero ¿de dónde viene este modelo actual, que no es el mismo de antes, ¿sí? No es el mismo que veíamos en Cartagena o en lugares turísticos importantes donde veíamos un señor con un letrerito diciendo que alquila apartamento? Y tal vez nosotros con nuestras familias, en el caso mío cuando era niño, veíamos cómo nuestros padres hacían una transacción con esa persona y alquilaban un apartamento, ¿sí?, para alojar toda una familia porque tenía una mejor condición de costos, ubicación, etc. Entonces, ¿de dónde viene el modelo actual? ¿Sí? Y el modelo actual viene de algo que se llama la economía colaborativa, ¿sí? Y la economía colaborativa, ¿qué es? La conjunción de dos elementos muy importantes. Y esa necesidad y esa conciencia de nosotros, los consumidores, nosotros, los seres humanos, ¿sí?, por un consumo sostenible, sustentable, no solo en términos ambientales, que es la asociación más típica, sino en términos sociales, ¿sí? De ahí nace la economía colaborativa, de ese espíritu. Pero adicional entra a jugar un rol muy importante la tecnología, ¿sí?, las nuevas tecnologías que nos llevan a poder
comprar, vender, compartir o alquilar bienes o servicios. Entonces acá vemos cómo hay una conjunción de una intención de los seres humanos, ¿sí?, de tener un consumo, de fomentar el consumo responsable, sustentable, ¿sí?, en beneficio del planeta y de las comunidades, pero a la vez entra la tecnología y se nos vuelve una herramienta para ello. Por favor, la siguiente. Entonces, ejemplos de economías colaborativas, las tiendas o el consumo de segunda mano. Hay un grupo poblacional cada vez más importante que está comercializando sus objetos de segunda, ¿sí?, teniendo conciencia con el medio ambiente, y de repente tengo unos zapatos que ya no utilizo pero están en excelentes condiciones y los comercializo por una plataforma digital que me conecta con un mercado. Y eso es hacer uso de las economías colaborativas. Hay otra dinámica de economías colaborativas que es restauración, y es ver cómo algunos supermercados se han unido a plataformas para comercializar productos que están muy cercanos a perecer y que ya no tienen valor dentro de ese supermercado, pero que por medio de estas plataformas los conectamos con personas que tal vez no tienen un gran poder adquisitivo y les podemos llevar esos productos para que no se pierdan. Y el caso que nos trae acá, que es el alojamiento. Vemos cómo personas como yo, ¿sí?, y como varios de los colegas que están acá que desarrollan vivienda turística, usamos de las tecnologías y las plataformas digitales para comercializar un espacio que tengo inutilizado dentro de mi lugar de residencia, como por ejemplo una habitación, ¿sí? Cuando yo llegué a estudiar a Bogotá, a mi universidad, yo busqué un lugar de residencia por algo que se llamaba la guía clasificados, y ahí busqué mi habitación de residencia. Tal vez ahora las plataformas son las herramientas para ello, ¿sí?, las plataformas digitales. Entonces publico en una plataforma digital una habitación que tengo subutilizada, ¿sí?, y esos ingresos que percibo me llevan a tener un ingreso adicional que me va a ayudar con mis gastos, con mi calidad de vida, con mi bienestar y demás. Entonces, esa es la base de la condición actual, o esa es la esencia de la condición actual de lo que es la vivienda turística. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿esto qué nos trae? Eso nos trae un elemento bien importante que yo siempre lo menciono en estos escenarios, y es la democratización del turismo o de las utilidades del negocio de turismo. Es decir, el único esquema que puede existir de alojamiento son los grandes centros hoteleros, es decir, las grandes unidades hoteleras con múltiples habitaciones que son de los grandes conglomerados económicos. Yo pienso que no, nosotros tenemos un derecho legítimo como sociedad también a participar del negocio del turismo, ¿sí?, como lo mencionábamos, de las economías populares, haciendo un ejercicio desde luego adecuado que aporte a la sociedad. Temas de sostenibilidad. Hay un elemento muy importante en los consumidores actuales de turismo, ¿sí?, y es que cada vez tienen más conciencia por la huella que dejan, ¿sí?, por esa huella que dejan. Entonces quieren aportar a las comunidades, aportar al medio ambiente, y una muy buena manera de aportar a las comunidades creo que es la vivienda turística, porque no solo es el rubro que invierten en quedarse en una habitación de una persona, que muy seguramente si alquila una habitación no es un gran potentado económico, sino también lo que invierten en los comercios locales, como una tienda, la tienda de la señora de la esquina, la panadería, entre otros. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y la tecnología, que se nos vuelve una herramienta para lograr ello. Eso es la esencia de la economía colaborativa, y eso es lo que ha logrado, y por eso ha transformado ciertos escenarios, ¿sí?, que como lo era antes, la participación mayoritaria, que la sigue teniendo, pero pues la tenía muy posicionada del alojamiento, lo tenía el alojamiento hotelero. Ahora vemos nuevos modelos de alojamiento, como la vivienda turística, y considero que son válidos. Por favor, la siguiente. Entonces, acá hay toda una serie de oportunidades, oportunidades para las comunidades, oportunidades para las personas del común, como lo menciono yo, y quiero abordar en este punto las oportunidades, dos elementos que también aquí han sido planteados, ¿sí?, como ese efecto colateral negativo del desarrollo turístico o del crecimiento de las viviendas turísticas. Y uno de esos elementos que se ha planteado es la gentrificación. Y déjenme decirles que acá hay un desconocimiento absoluto, ni siquiera comprendemos. Hicimos de la gentrificación un coco, ¿sí?, algo que me genera miedo, pero que realmente no comprendo. Y no entendemos que la gentrificación es un fenómeno negativo y positivo,
y que el primer actor gentrificador es el Estado. Pero entonces partimos del desconocimiento a generar cosas que nos generan temor, y hay algo y hay un planteamiento adicional a que para evitar estos fenómenos de gentrificación o esa parte negativa de la gentrificación, tiene que haber una redistribución de los ejes turísticos, y una forma muy eficiente de hacerlo es por medio de las viviendas turísticas, que no solo están en los centros turísticos tradicionales, sino que pueden estar en cualquier otro lugar. Entonces, este es un elemento importante a tener en cuenta en este sentido. Por favor, la siguiente. Listo. Y dos, ahora tenemos que abordar esto. Yo creo que esto es un proyecto de ley, como lo mencionaban, la ley no se reforma, perdón, desde el año 2001, esto ya tiene más de 20 años, es decir, hay una clara necesidad de reformar o mejorar esta norma, ¿sí? Pero las transformaciones en las dinámicas como nos relacionamos con los espacios que se han desarrollado en la actualidad, es decir, la dinámica como nos desarrollamos y cómo interactuamos con los espacios en la actualidad son muy diferentes. Entonces vemos como algo que antes no era concebible para nosotros, es decir, nosotros íbamos de nuestra casa a nuestra oficina en un transporte público o un vehículo particular, nos regresábamos. La pandemia nos transformó totalmente eso, ahora trabajamos desde nuestras casas, es decir, mi casa, Juan Camilo Vargas, tiene su lugar de trabajo ahí, es decir, mi casa no es solo casa, sino es oficina a la vez, ¿sí? Tal vez, ¿sí? Entonces empiezan a romper esas barreras tan estrictas del uso de los espacios. Entonces mi casa es también una oficina, pero a la vez, pongo un ejemplo, como hay gente que está dando clases online de música desde su casa, es decir, la casa también es una academia de música, pero adicionalmente no solo en línea. Cuando yo era niño y aprendí a tocar guitarra, mis papás me dejaban en el apartamento del profesor de guitarra para aprender a tocar guitarra. Entonces vemos cómo esas barreras cada vez se disuelven, esas fronteras, y lo mismo la vivienda turística. Puede ser el lugar donde resido, pero a la vez puedo sacar jugo alquilándolo a personas nacionales y extranjeras. No solo me genera una retribución económica, sino me genera un intercambio cultural y genera otra serie de elementos positivos. La siguiente, por favor. Pero vemos que esto no es tan innovador, esto no es tan traído los cabellos o tan extraterrestre. Esto es simplemente una dinámica que siempre se ha dado y siempre se ha dado en las economías populares. Y un ejemplo lindo que quise poner, cuando estaba desarrollando esta presentación, es cuando me veía a mi abuela trabajando desde su casa en la máquina de coser para tener independencia económica, para complementar los recursos del hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué era? Sí, claro, un lugar de vivienda, pero también una fábrica de confección textil, sí, una mini fábrica de confección textil. Entonces, tampoco esto es algo tan extraño o tan diferente, ¿sí? Esto es algo que ya se ha venido dando, y es las herramientas como las personas del común, ¿sí? Nos valemos para generar recursos y salir adelante en casos como la economía actual colombiana, que en el último trimestre del 2023 tuvo una contracción económica, fenómeno que no se veía hace mucho. Entonces dicen que esto se paga solo. No, señor, quítense ese imaginario equívoco de la cabeza. La gente que hace vivienda turística le toca esforzarse, ¿sí? A veces no le funciona el modelo, ¿sí? A veces esto no le es rentable, ¿sí? Desafortunadamente, cada vez los inmuebles son más costosos y cada vez las rentas son más bajitas. Entonces, esto tampoco es que se pague solo, esto no es que sea una mina de oro, este es simplemente, creo que la dinámica natural de los colombianos de luchar por conseguir recursos, por salir adelante, por complementar nuestra bolsa familiar, ¿sí? Por pagar el crédito del ICETEX. Entonces, acá nadie se está haciendo millonario. La siguiente, por favor. Y acá quise abordar, perdón, te pasaste, te regresas, por favor. Entonces, acá el foro mencionaba cómo regular, ¿sí? Yo estuve en este escenario en una sesión que citó la representante Olga Luz en torno a la vivienda turística. ¿Cómo regularla? Es el tema de... En propiedad horizontal, perdón, sí, en propiedad horizontal. Entonces, inmediatamente pensé, uno, esto ya es una actividad regulada en la propiedad horizontal, tiene un requisito que es la permisividad inmersa en el reglamento de la propiedad horizontal. Ya hay una regulación, ¿sí? Pero tal vez queremos replantear y ver más cuál sería el escenario ideal. Y yo dije, partamos de cómo no debería ser regulada.
¿sí? De esos ejercicios que han hecho en otros países, ¿sí? Que tal vez no han dado el mejor resultado y que vale la pena tenerlos en cuenta para no caer en los mismos errores. Entonces, siguiente por favor, partimos del ejemplo de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York se volvió hace 7, 8 meses que se hizo la normativa, se volvió el caballito de batalla de los que están en contra o los detractores de la vivienda turística diciendo, si ven, en todo el mundo se está restringiendo, pero pues las cifras nos dicen que al contrario, el ejercicio global es que aumenta tanto el consumidor de vivienda turística como la oferta, es decir, aumentan de la mano. ¿Y qué pasó con la regulación en Nueva York? Diríamos, ¿cuál fue las conclusiones? Después de más de 7 meses, pues ya podemos entender un poquito, les funcionó lo que querían en su laboratorio, ¿por qué decidieron regular como la regularon? Pues por el alza de los costos de la vivienda, básicamente fue esa la intención. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? El precio medio de una habitación de hotel en Nueva York se situó casi en $400 la media de hotel, prácticamente un 11% más que antes de la regulación, es decir, subieron las tarifas hoteleras. Primera conclusión. 2, las viviendas turísticas legales bajaron sus costos en un 2%. ¿Y por qué bajaron sus costos en un 2%? Porque la gente no cree que puedan ser legales, porque hay una cantidad de información equívoca donde pensaron que en Nueva York lo que se hizo fue restringir totalmente la vivienda turística y no fue así, sino hacerle unas exigencias adicionales que la apretaron bastante. 3, un apartamento de 3 dormitorios, entonces para ver el ejercicio si realmente restringir la vivienda turística hizo que la oferta de vivienda tradicional tuviera mejores costos. Un apartamento de 3 dormitorios cuesta ahora un 15% más que antes. Es decir, no bajó los costos de la vivienda en Nueva York. ¿Sí? Entonces no obtuvimos el resultado principal. Por otro lado, un 54% de los consumidores están buscando alternativas de alojamiento ilegal, ¿sí? Que no cumple, o alojamiento, digamos, clandestino, ¿por medio de qué? De WhatsApp, de redes sociales, etcétera. Es decir, el mercado negro se explotó, subió un 54%, ¿sí? Y el Estado dejó de percibir más de 1.100 millones de dólares en ingresos. Entonces yo considero que este es el ejercicio de lo que no debemos hacer. Una hiperregulación que llevó a restringir, y creo que el único ganador acá fue el sector del alojamiento hotelero, que sí subió en un 11% sus tarifas, ¿sí? Pero el resto fueron perdedores todos, es decir, tanto el que estaba buscando vivienda a mejor precio no la encontró, la vivienda turística y quienes estaban actuando en vivienda turística se restringieron y el Estado dejó por percibir recursos, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo deberíamos regular esto? ¿Sí? Ya hay un nuevo proyecto de ley que reforma y adiciona la ley de propiedad horizontal, la ley 675 radicado, el 397 de la Cámara. ¿Sí? Agradecemos a los representantes y especialmente al representante Olga Lucía Velázquez, que está liderando este proyecto de ley, de esta iniciativa, a volverlo a radicar con las últimas, con la redacción o las conclusiones que quedaron del último debate, ¿no? Siguiente, por favor, donde vemos lo siguiente. Los servicios de hospedaje o alojamiento en la propiedad horizontal están permitidos salvo que la asamblea de copropietarios los prohíba mediante mayoría calificada. ¿Qué quiere decir eso? Acá hay una lógica, ¿sí? Una lógica jurídica que es que lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? En eso entendemos que esta redacción tiene ese sentido. Por otro lado, le da la posibilidad a la asamblea de restringir si no quieren la vivienda turística en su copropiedad. ¿Por qué? Porque autónomamente lo pueden decidir, ¿sí? Pero no cierran la posibilidad de quien quiera hacer ese ejercicio, ¿sí? O de las copropiedades que mayoritariamente quieran hacer ese ejercicio, lo puedan desarrollar. Entonces, nosotros consideramos que como está en la actualidad la propuesta de ese proyecto de ley que ha sido firmado y planteado por los representantes, tiene cierto sentido. ¿Cuáles serían los beneficios? Por favor, seguir la siguiente. El turismo, sin dudas, es un generador de riqueza, fomento a los comercios locales. La vivienda turística en ese momento genera 64,000 empleos directos, apoyo al adulto mayor, porque al adulto mayor el 15% de los actores de esta industria son personas jubiladas, ¿sí? Crecimiento de la economía. Y por último,
Hola, perdón. Sí, para que concluyas, por favor. Por último, quiero hacer una mención y es algo que siento como el compromiso de decirlo acá en este escenario, aprovechando pues esta invitación, y es que no quisiera que la conclusión de todos estos ejercicios y de ese revuelo mediático que ha habido y que ha atacado la vivienda turística en los últimos meses, la conclusión sea simplemente la restricción de la posibilidad que las personas del común podamos desarrollar alojamiento. Pero ¿con qué base? No con unas bases sólidas en argumentación, ¿sí? Y en análisis, sino con una base en generar temores, como lo han hecho con la gentrificación, que no hay estudios serios, que aparte no la entendemos, ¿sí? Como lo han hecho con el EXNA, ¿sí? Están asociando el EXNA a la vivienda turística, pero no solo a la vivienda turística, sino a los modelos de alojamiento. Entonces ahora acá veo el director ejecutivo de Cotelco y hemos sido víctimas, igual que Cotelco y Asohouse, de que asocien un delito tan terrible como este y una problemática social tan compleja a el alojamiento, y me parece que eso está muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos generar temores para reorganizar el esquema de lo que es la vivienda turística. Y yo pienso que la vivienda turística puede existir dentro de la propiedad horizontal, ¿sí? Debe haber cada vez mayor cumplimiento normativo de los actores, desde luego, pero parte de la esencia de ese escenario es desarrollar esa construcción. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de